La Orden Templaria, los Caballeros Templarios, la Milicia de Cristo, Ordo Militium Christi, Templis Salomonis, la Orden de los Caballeros de Cristo del Templo de Salomón en Jerusalén. Muchos nombres que evocan una milicia que participó activamente en ese evento histórico de duración prolongada, más de 2 siglos, y que se conoce como las Cruzadas, una guerra religiosa, política y social entre Occidente y Oriente en la cuenca del Mediterráneo, ahí donde se articulan, donde se conectan las 3 grandes masas continentales de Asia, Europa y África. La isla, como la gran isla del planeta Tierra, como muchas veces se le dice. La Orden Templaria tiene fama, es reconocida en muchos ámbitos, porque fue tal vez una de las milicias más representativas de ese periodo y a su vez la manera en que tuvo su comienzo, su crecimiento, su máximo poder, su apogeo, su crisis, su presión y disolución y su reaparición en diversas formas en los siglos subsiguientes, provoca curiosidad, llama al misterio. No quiero dar una clase de historia porque no soy el mejor en eso. Simplemente quiero traer algunas reflexiones sobre esa época, algún pensamiento, que me lo han solicitado varios amigos. Y particularmente quiero sacar a esta orden de caballeros de ese contexto histórico de fechas, luchas, batallas, combates, personajes históricos. Quiero descentrarla de esas menciones que normalmente la matizan y sirven para individualizar el relato, y quiero ponerla en otro contexto, que es justamente el contexto reflexivo, y plantear esta época de las cruzadas como una especie de movimiento, en el medio del cual la Orden Templaria es un filamento, una hebra más de esa madeja histórica que se va desenredando a lo largo de los siglos. Pero hablemos previamente de otro movimiento, que es el que la precede y le da sustento, y que es importante tenerlo en cuenta para que este enfoque que nosotros estamos eligiendo tenga algún sentido o lleve a alguna comprensión de cuestiones que se mencionan pero que no se tienen en cuenta como el punto principal sobre el que se debe dirigir la mirada. Hay otro movimiento, siglos anteriores, que todos conocemos con el nombre del cristianismo. Y también acá quiero pedir que descentremos la mirada del relato mítico que todos conocemos. Nos alejemos de los personajes centrales de la saga cristiana, es decir, Cristo, el Mesías, Jesús, la Virgen María, San José, los apóstoles, San Pablo.
los evangelistas, los sacerdotes del templo, salgámonos de ese relato casuístico y centrado en los personajes y veamos al cristianismo también como un movimiento. En aquella época, estamos hablando del siglo I, es decir, ese corte histórico que se hace en lo que sería el año cero, el discutido año cero, que divide el último siglo antes de Cristo y el primero después de Cristo, es una época singular. Hacía poco, en el año 32 antes de Cristo, finalizaban las guerras civiles que se habían abatido sobre el Imperio Romano durante 100 años. Era una época de gran debilidad institucional, defensiva y militar. El Imperio Romano tenía mucho prestigio, pero ese prestigio no se correspondía con la realidad residual en la cual había caído en esa época. Después de 100 años de guerra interna, el imperio podía mantener apenas 23 legiones, es decir, 180.000 hombres. Con eso tenía que defender un extensísimo imperio y mantener el orden y la paz. Un imperio que estaba articulado en torno a lo que es el mar Mediterráneo y en el cual habitaban 50 millones de personas. 50 millones de oprimidos, 50 millones de trabajadores y súbditos que permanentemente tenían que entregar parte de su esfuerzo, de su trabajo, para sostener a una oligarquía que manejaba el imperio y que no eran más que 1 millón de personas. Por supuesto, estos 50 millones de oprimidos no tenían información y conocimiento, ni mucho menos sospechaban que la relación, la proporción era tan favorable a ellos. Y el millón que formaban las clases dirigentes del Imperio Romano sabían hacer su trabajo de conducción y, lógicamente, ahí donde comenzaba una rebelión, llegaban prontamente 2 o 3 legiones profesionales, bien armadas, con mercenarios contratados, que apagaban el foco de la insurgencia. Cuando en otra parte del imperio llegaba la noticia de que posiblemente había habido una insurrección, esta ya hacía tiempo que había sido controlada. Y si esa insurrección era replicada en otros puntos del imperio, ya estaban nuevamente listas las legiones para salir a controlar la situación. Pero como dije, es una época de debilidad del imperio. Y no solamente el imperio romano es débil, sino que en esa Palestina del último siglo había existido un personaje muy importante, que es Herodes. Herodes el Grande, Herodes, el primer Herodes. Herodes era rey de los judíos, pero él no era judío, era árabe. Un árabe converso al judaísmo, que había muchos en esa época, y que eran aceptados como tales. Formaba parte de la corte de los reyes que descendían de los macabeos, y su padre también había sido ministro en esta corte, eran funcionarios importantes. En el año 63, Pompeyo, el hombre fuerte del Imperio Romano, el gobernante, el líder político más destacado, declara a toda Siria y Palestina provincia romana, despoja a los macabeos del poder y lo nombra a Herodes, rey de los judíos. Este Herodes era un hombre muy joven, apenas tenía 20 años. Era alto, parecía un antiguo héroe de las batallas y era muy sagaz e inteligente. Rápidamente
con la autoridad que le daban los romanos y el respaldo, emprendió la conquista de las ciudades rebeldes y consolidó su poder. Para apaciguar la ira de los judíos, comenzó la construcción del segundo templo en el año 63, que terminaría esa construcción en el año 20, que es la estructura que hoy queda en el sudeste de Jerusalén, que son aproximadamente unas 10 hectáreas, en donde han sobrevivido algunos muros y todo lo que es la explanada de las mezquitas. Es una gran obra en donde se elevaron altas murallas de muchos metros de altura y se rellenó todo el terreno y se lo niveló y arriba se construyó el templo. Con esto Herodes daba a los levitas, los sacerdotes judíos, los estudiosos de las escrituras y de las leyes, daba un centro ceremonial de primer orden y de gran calidad, porque antes los sacerdotes posiblemente tenían un pequeño lugar que funcionaba como templo y cada uno de ellos se dedicaba a diversos oficios para mantenerse, o eran pastores, o carpinteros, o zapateros, o herreros. Al formarse una estructura tan impresionante y un centro ceremonial de gran nivel, los sacerdotes, las familias principales que se habían apoderado del gran sacerdocio y del Sanedrín, comenzaron a centralizar el culto. Y lógicamente eso también llevó a la posibilidad de ganar dinero y hacer negocios. Pero Herodes también había muerto en el año 6 a.C. y su herencia había sido dividida entre sus hijos, con lo cual también existía una debilidad importante del poder en esa Palestina perteneciente al Imperio Romano, pero gobernada por los hijos de Herodes, por procuradores romanos, en territorios fragmentados. Esto explica de alguna manera el hecho de que en el contexto de la antigua religión judía fuera este momento una época de grandes disputas. Los sacerdotes, el Sanedrín y los privilegiados tenían el poder y los negocios, mientras que otros grupos se sentían excluidos, como sectores de fariseos, sectores de predicadores rebeldes que estaban en los campos y que tenían relación con los esenios, sectores de otros saduceos, fariseos y escribas que estaban en relación con comunidades rurales y con comunidades de judíos establecidos en las grandes ciudades mediterráneas, como Pérgamo, Nicomedia, Éfeso, Alejandría, Atenas, etc. Y lógicamente había una importante disputa de poder. En ese contexto es donde surge el cristianismo. Como dije, no nos vamos a centrar en la historia oficialmente aceptada, en los detalles mitificados y en las creencias consolidadas, sino que vamos a ver a ese cristianismo como un movimiento de la antigüedad, en donde el poder es débil, pero hay millones de oprimidos en la zona este del Mediterráneo que intentarán rebelarse en contra de la minoría, la oligarquía opresora que está situada más en la parte occidental del imperio y en Roma. Andando 3 siglos, esa rebelión nos llevará al gobierno de Constantino, al surgimiento del cristianismo como una religión aceptada y luego autorizada y luego la religión oficial del imperio, y la celebración de grandes encuentros reguladores de la doctrina y la fe, como el Concilio de Nicea de 325 al 332 a.C. Es decir, en estos 3 siglos
La sublevación de los pobres y los oprimidos del imperio llevó a una modificación y cambio de carácter fundamental de ese imperio. Lo mismo, pero en sentido inverso, ocurrirá en la época de las cruzadas. Me refiero en sentido inverso a lo geográfico. Esa Europa de Francia, España, Italia, Alemania, Inglaterra, que hoy nosotros conocemos, era en aquella época, estamos hablando del siglo X y siglo XI, un lugar muy pobre. La población tenía poca comida, la vida era miserable, los gobernantes tenían poco poder, sus fuerzas armadas eran débiles. El gran poder de esa época se había desplazado, siguiendo esa rebelión del cristianismo de la antigüedad, al este del mar Mediterráneo. El poder estaba en Bizancio, el imperio bizantino y su capital Constantinopla. Pero ya hacía unos siglos habían aparecido en escena los musulmanes. Desde el siglo VII los musulmanes se expandían victoriosamente hacia África, hacia los confines del Asia, llegando hasta la India y China, y trataban de apoderarse de Europa. La mayor potencia mundial de la época era la expansión del Islam. Y los pobres de Occidente son los que van a organizar y a presionar para que estas cruzadas, desde el año 1092 en adelante, se dirigieran hacia Oriente para derrotar al Islam y para apoderarse de Jerusalén, para apoderarse de la tierra en la que había nacido Cristo. Incluso hay una cruzada que es la tercera cruzada, que es la cruzada de los campesinos, la cruzada de los pobres. Este movimiento de las cruzadas, esta guerra social, política, militar y religiosa que comienza en el siglo XI, XII, XIII y XIV, también tiene la misma característica. Es un movimiento de rebelión de los pobres en contra del poder del mundo. Después de suprimida la Orden Templaria en 1314, durante siglos no aparecerá en escena. Sin embargo, alentará el surgimiento de otro tipo de expresiones que ya hablaremos en otros videos. Recién en 1804, y justamente en el contexto de la Revolución Francesa, un militar y político francés, Raymond Febre de Palaprat, se presentó a Napoleón y le pidió el restablecimiento de la Orden Templaria, ya que Napoleón tenía en su poder al Papa Pío VI y podía obtener la revocación de los edictos de 1314 del Concilio de Troyes. Napoleón al final no compró ese proyecto, no quiso ayudar con esto. Sin embargo, el proyecto, el impulso templario comenzó desde esa época a mezclarse como una pequeña ola en el mar de otras olas de rebelión y revolución. Como ya dijimos, es la época de la Revolución Francesa y también es la época en el siglo XIX de las revoluciones burguesas, proletarias y nacionalistas. Los templarios serán olas de rebelión que se montarán sobre estas grandes corrientes revolucionarias. Mi propuesta es reflexionar sobre la Orden Templaria y las cruzadas como un movimiento de la antigüedad en una época actual en que también hay muchos movimientos.
Con esta sugerencia los dejo y como ya dijimos, se trata de un movimiento. No es para estar sentados en esa silla.